Muy buenos días. Se encuentra conmigo, como siempre, la doctora Oliva López, secretaria de Salud, Eduardo Clark, el director de Gobierno Digital de la DIF, Pepe Merino a distancia. El doctor Víctor Hugo Borja no se pudo conectar el día de hoy, está en otras tareas. Y vamos a hacer dos anuncios muy importantes. El primero es el semáforo en la Ciudad de México y las implicaciones que tiene en términos de actividades económicas. Y la segunda, vamos a aprovechar el día de hoy, ya para no anunciarlo mañana, informar sobre la vacunación para la próxima semana. Y ya el lunes estaremos dando todos los detalles. Entonces, le voy a pasar la palabra a Eduardo y después Cristina también nos va a ayudar en el tema de la vacunación y después con gusto contestamos sus preguntas. Gracias al gobierno, si me apoyan con la presentación. La buena noticia para la ciudad del día de hoy es que en base en los indicadores que llegaron el día de ayer de parte del Gobierno de México, estamos ya en semáforo verde a partir del próximo lunes, por primera vez en toda la pandemia en la ciudad, y es resultado de la mejoría en los indicadores que vamos a ver a continuación. Entonces, una muy buena noticia para la ciudad, como ya habíamos adelantado en las semanas previas, que si esa tendencia continuaba, cambiaríamos esta semana posiblemente, y fue lo que ocurrió. Siguiente. Hablando de los indicadores, justamente vemos en la última semana también mejoría otra vez en los hospitalizados en la Ciudad de México, 615 personas hospitalizadas al corte del día de ayer, 144 menos que la semana previa, y continúa esta reducción semana con semana en términos porcentuales cercanos al 15%, entonces vamos con no solo una mejoría, sino que la mejoría mantiene de manera relativa la velocidad. Siguiente. En el caso de la zona metropolitana del Valle de México, tuvimos una reducción de 179 hospitalizados en la última semana, con eso estamos en 835, continúan siendo como cada día los números más bajos desde comienzos de abril del 2020, y de estas 835 personas hospitalizadas, 284 requieren el uso de un ventilador. Siguiente. La ocupación hospitalaria con la capacidad máxima que podemos tener en la ciudad. Recuerden, hay reconversión, pero esto toma la capacidad máxima que podríamos tener para tener consistencia de cómo viene bajando. Estamos hablando de que hay un 7% de ocupación global y 9.9% de ocupación para camas con intubación. Siguiente. En términos de ingresos, es la primera vez que les podemos mostrar el cierre del mes de mayo. El mes de mayo pues, fue el segundo mes con menos ingresos en toda la pandemia, solo arriba de marzo 2020, que marzo 2020 pues, fue cuando inició la pandemia, entonces es difícil compararlo. Si quitamos marzo, es el mes más bajo de ingresos que hemos tenido en la ciudad desde el inicio de la pandemia. En términos de la distribución de residencia de parte de las personas que ingresaron a hospitales durante el mes de mayo, estamos hablando que el 71% en números redondos fue personas de la Ciudad de México, y el resto cerca del 5% del Estado de México, y el restante, 5% de otras entidades federativas y un poco más de 22% de parte del Estado de México. Siguiente. En términos de ingresos hospitalarios, la reducción porcentual que estamos viendo mayor a 10% semana con semana se mantuvo. Esta semana hubo 76 ingresos hospitalarios menos en la zona metropolitana del Valle de México que la semana previa. 574 fue el número de personas que ingresaron en los últimos 7 días. Prácticamente una cuarta parte del mínimo histórico que llegamos a tener durante la meseta del 2020, donde estuvo cercano a los 2,000. Siguiente. Mismo caso para la Ciudad de México, de hecho en la Ciudad de México bajó con aún mayor velocidad porcentual. Con esto estamos en 349 ingresos hospitalarios en la última semana. Pueden ver, es una reducción muy considerable ya semana con semana, prácticamente desde inicios de enero, pero que se ha mantenido en términos de la reducción porcentual cada semana. Siguiente. Y las defunciones hospitalarias por semana, a cierre de viernes, es la primera vez que en un periodo de sábado a viernes de la siguiente semana tenemos menos de 100 defunciones, afortunadamente, en el área metropolitana. Digo, sigue siendo un número que tiene que seguir a la baja y va a seguir bajando, ojalá, si persisten los indicadores, pero sí una reducción importante esta última semana, y pasando a 92 defunciones reportadas en hospitales de la Ciudad de México en los últimos 7 días. Siguiente, en atención a urgencias del 911 también tenemos, está más estable, pero sí mejorías marginales, estando en 20 atenciones el día de ayer.
13 despachos y 2 traslados. Son números históricamente bajos en términos de traslados y despachos y sigue esta tendencia a la baja. Hay un poco más de estabilidad, pero sigue la tendencia a la baja. Siguiente. Pruebas y positividad. Estamos en los últimos 7 días relativamente cercanos a entre las 4.500 y 5.000 pruebas realizadas en la Ciudad de México. Sigue un poco a la baja, sabemos que tiene mucho que ver con también una menor demanda de personas sospechosas buscando hacerse una prueba, que es una buena noticia, pero independientemente de eso sí queremos reforzar, como todos los viernes y todos los días en general, cuando podemos, la importancia de hacernos una prueba en caso de tener algún grado de sospecha, en caso de haber estado en alguna situación de riesgo. Están los kioscos, los macroquioscos, las farmacias, los centros comerciales, los centros de salud. Tenemos toda esta infraestructura a su disposición, podemos hacer cerca de 5 a 6 veces más pruebas de las que estamos haciendo el día de hoy en caso de que la demanda lo requiriera y en menos de media hora entran y salen ya con un resultado. Y si ustedes desafortunadamente salieran positivos, tendrán todo el apoyo de parte del gobierno de la ciudad. Entonces los invitamos, por favor, si están en esta situación, cualquier sospecha, por favor visitar nuestros kioscos. Siguiente. La positividad se ha mantenido relativamente estable, cerca del 6%, la última semana se quedó prácticamente igual. La verdad son números bastante buenos, nunca habíamos estado en estos niveles de magnitud tan bajos de positividad, entonces aunque no haya seguido bajando, estará en los márgenes de 5 y 6%, de hecho está dentro de los estándares globales de lo que deberíamos ver para llevar procesos de regreso a la normalidad. Son, como pueden ver, pues los mínimos históricos que tenemos ya durante casi 3 semanas en este rango entre 5 y 6%. Siguiente. Y los positivos identificados diarios también sigue bajando, pero también a una menor velocidad. Pero tenemos todavía una tendencia a la baja y tal vez lo más importante es que aún con esta estabilidad, porque estamos llegando a números muy, muy bajos comparado a lo que hemos visto en cualquier momento de la pandemia, no vemos, como pueden ver en la línea aquí del promedio suavizado de positivos de los últimos 14 días, ningún indicio de un rebrote ni un crecimiento en el número de positivos diarios. Siguiente. En plazas y centros comerciales, esto es la estadística para que la conozcan, así como la página en donde pueden consultar todos los puntos donde se pueden tomar una prueba y con una positividad del 7.7% en este proyecto que agradecemos mucho a las farmacias y plazas comerciales. Siguiente. En los escenarios del modelo epidemiológico, si me dan la siguiente, seguimos bajando, no se ha reducido la magnitud de la mejoría en la ciudad en términos de hospitalizaciones, seguimos muy en línea con una tasa reproductiva del virus de 0.85. Si dan a la siguiente, podemos ver que en los últimos días y ya durante un buen rato vamos muy en línea con lo que deberíamos ver para esa tasa reproductiva de 0.85. Recuerden, si está abajo de 1 ese número, significa que hay mitigación en la ciudad, que cada vez hay menos transmisión del virus, y entre más bajo sea el número, más rápido es esta reducción. Entonces pueden ver que seguimos en este 0.85, que son números bastante buenos, básicamente desde principios de abril, la primera semana de abril estamos en esta senda del 0.85. Siguiente. Y aquí se ve en la tasa de cambio diario, estamos hablando de en la última semana estar con una reducción promedio de cerca de 25 todos los días. Cada día las reducciones ya no son tan grandes como llegaron a ser cuando bajamos 150 a 200 personas al día en algunos momentos, pero también porque tenemos muchos menos personas hospitalizadas el día de hoy. Entonces, estar bajando 25 personas menos hospitalizadas o como ayer 45 personas menos hospitalizadas en el Valle de México, cuando tienes 800 personas en hospitales, la verdad es una reducción diaria muy, muy buena. Siguiente. Y bueno, esos son los indicadores. Aquí le pasaré la palabra a Pepe para que nos platique los cambios que estarían incorporándose en la ciudad a partir del día lunes dentro del programa Reactivarse sin Arriesgar en torno al cambio a semáforo verde. Pepe, adelante. Eduardo. Bueno, a la luz de la mejora en indicadores y que la ciudad se ubica por primera vez en semáforo verde, esta es la serie de actividades que se van a retomar o bien van a incrementar aforos o horarios. Siguiente, por favor. A partir del lunes 7 de junio y junto con el regreso voluntario a clases, también reinician clases presenciales en talleres, casas de cultura, casas comunitarias, por supuesto los pilares de la ciudad. Del mismo modo, y ahorita lo detallo, pues esto es un regreso voluntario, lo mismo que guarderías, que también ahorita detallo, hoteles en hospedaje al 60%, tiendas departamentales, centros comerciales y comercio al 50% de aforo, restaurantes hasta las 12
de la medianoche en interiores, igual que hoy está permitido en exteriores. Y en el caso de salones, podrán hacer en interiores todas las actividades que están permitidas ya en interiores, ¿no? Y con las mismas restricciones. Al lunes 14 de junio, eventos deportivos al aire libre al 50% de asistencia, enfatizando, por supuesto, que al aire libre pues, los riesgos de contagio se reducen sustancialmente, aunque se pide el uso de cubrebocas de manera permanente. Clases grupales en gimnasios y congresos y convenciones con las restricciones que ahorita voy a detallar. Y el lunes 24 de junio, eventos de entretenimiento en espacios cerrados con capacidad mayor a 1,500 al 25%, cines aforo al 50% y teatros también aforo al 50%. Siguiente, por favor. Entonces, en el caso de las clases presenciales, por ejemplo, en pilares, casas de cultura, etcétera, uso de cubrebocas permanente, la asistencia, por supuesto, es voluntaria, sana distancia entre alumnos y personal, limpieza, desinfección de espacios comunes, priorizar en la medida de lo posible, pues utilizar espacios abiertos para el desarrollo de actividades y suspensión de ceremonias y reuniones que impliquen pues no guardar la distancia debida. En el caso de hoteles, 60% en hospedaje y junto con el resto del sector pueden tener convenciones con un máximo de 100 personas y un mínimo de 9 metros cuadrados por persona, uso de cubrebocas permanente, horario de 7 de la mañana a 8 de la noche, el uso del QR como en todos los espacios cerrados, ¿no? Siguiente, por favor. Centros comerciales, tiendas departamentales y comercios en general, aforo del 50%. Recordemos que no hay restricciones de horario en este sector y el uso permanente de cubrebocas, lo mismo que el código QR y el filtro sanitario, por supuesto, en la entrada. Siguiente, por favor. En restaurantes, hasta la medianoche en interiores, con aforo al 50%, uso permanente de cubrebocas, por supuesto, mientras no consuman alimentos, el registro en el QR, la sana distancia entre mesas y el filtro sanitario al ingreso. Siguiente, por favor. Y en salones, digamos que tradicionalmente eran dedicados a fiestas, en espera, por supuesto, de que se mantenga la tendencia de caída, pues hoy podrán llevar a cabo cualquier actividad que esté permitida en interiores, incluyendo, por supuesto, pues ofrecer comida, banquetes, etcétera, ¿no? Uso permanente de cubrebocas mientras no consuman alimentos y el escaneo y registro de personas que atiendan estos eventos, por supuesto, con restricciones de aforo idénticas a las que aplican en otros sectores. Siguiente, por favor. Eventos deportivos, esto es del 14 de junio, en espacios abiertos, con público, al 50%. Esto incluye, por supuesto, estadios, pero también, por ejemplo, la Plaza de Toros, ¿no? Uso de cubrebocas, eso sí, permanente. Privilegiar la venta de boletos de manera digital, el registro de QR y se permite la venta de alcohol, ¿no? Siguiente, por favor. En gimnasios, por primera vez, se permiten clases grupales. En el caso de actividades individuales, el aforo al 50%. Recuerden, tampoco hay restricciones de horario en gimnasios. Y en el caso de clases grupales, esto a partir del lunes 14 de junio, un máximo de 10 personas y un mínimo de 15 metros cuadrados por persona. Esto, imaginen, es poco menos que la mitad de una cancha de básquetbol, y esto pues garantiza que las personas, por supuesto, pues reciban la clase, puedan, digamos, tener esa actividad física y minimiza el riesgo de contagio. Siguiente, por favor. En centros de convenciones, congresos, como lo adelantaba con el tema de hoteles, máximo 100 personas y un mínimo de 9 metros cuadrados por persona. Por supuesto, si la tendencia se mantiene, iremos modificando estas restricciones. Uso, eso sí, permanente de cubrebocas y el QR, y por supuesto en espacios cerrados,
El tema de ventilación, si es artificial, pues tiene que tener por lo menos 40% del exterior y una duración máxima de 40 minutos por evento, de modo que pueda maximizarse la ventilación en los espacios. Siguiente, por favor. Eventos de entretenimiento, esto es hasta el 24 de junio y por supuesto sujeto a que se mantenga la tendencia y no haya una reversión. En espacios cerrados de más de 1,500 personas, 25% de aforo, uso de cubrebocas permanente, privilegiar la venta electrónica, el código QR en el último espacio en donde se sientan para el espectáculo y una duración máxima de 2 horas de estos espectáculos. Estos son venues que tienen todos sistemas de ventilación muy sofisticados y que cumplen, por supuesto, con el requisito de 40% del exterior. Siguiente, por favor. Y finalmente, en el caso de cine y teatros, también el 24 de junio, el aforo en salas tradicionales al 50%. Esto, pues por supuesto, permite dar el tiempo de preparación para puestas en escena y en el caso de cines, como ustedes saben, en las salas que llaman VIP, el aforo es al 60%, dado que los asientos tienen una distancia muy grande entre ellos, ¿no? Y garantiza la distancia entre personas. Quienes continúan sin abrir y por supuesto estamos, si la tendencia se mantiene, estamos trabajando en algunos mecanismos que permitan retomar también estas actividades. Son antros y bares en espacios cerrados, por supuesto, y eventos sociales sin restricciones, ¿no? Bodas, 15 años, etcétera, sin restricciones de aforo y de horario, pero repito, en México, en la Ciudad de México en específico, como en el resto del mundo, pues todos estamos diseñando nuevas formas de retomar estas actividades que implican mayores riesgos, reduciendo, por supuesto, probabilidades de contagio, ¿no? Sería todo de mi parte. Gracias, Clark. Gracias, Pepe. Y si nos dan las siguientes diapositivas, les platicamos sobre el plan de vacunación la próxima semana. Les platico yo los números globales y ahora Cristina les va, siguiente por favor, les platica los números y cada una de las alcaldías que vamos a estar iniciando la próxima semana. La fase 15 del Programa Nacional de Vacunación en la Ciudad de México contra la COVID-19 comenzará el próximo miércoles 9 de junio y terminará el 13 de junio, que es domingo en este caso, y nuestro objetivo es vacunar 346,336 adultos de 40 a 49 años, residentes de las alcaldías Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Tláhuac, y estimamos aplicar cerca de 69,267 vacunas diarias en promedio. Siguiente. Para hacer un recuento nada más de los números globales del programa de vacunación. Esta reunión está... Para hacer nada más un recuento de los números globales de la vacunación en la Ciudad de México, a corte de las 10 de la mañana teníamos ya 3,067,971 personas con por lo menos una dosis de la Ciudad de México, residentes de la Ciudad de México. Esto representa el 43% de los adultos de 18 años y más, que son cerca de 7.1 millones en la ciudad. Estimamos, al terminar el próximo domingo, prácticamente llegar al 50% entre los que vamos a vacunar hoy, mañana y las personas que vacunaremos durante los 5 días de la próxima semana, llegar cerca del 50% de los adultos de la Ciudad de México ya protegidos con por lo menos una dosis. Y también a corte de hoy en la mañana teníamos ya el 24% de las personas, un poco más de 1.7 millones, con el esquema completo, ya sea en vacunas de doble dosis o en el caso de personal educativo, la vacuna CanSino unidosis. Y estimamos cerrar mañana con el 25% de las personas de la ciudad ya con su esquema completo. A corte de las 10 de la mañana superamos las 4.5 millones de vacunas aplicadas en la Ciudad de México. En la tabla que tienen a la derecha pueden ver para cada grupo de edad, y también para personal educativo, personal de salud y mujeres embarazadas, cómo ha evolucionado la vacunación. Pero con estas 4.5 millones de dosis ya aplicadas, estamos hoy en una tasa de 49 dosis por cada 100 habitantes de la ciudad aplicadas. Estas 49 dosis por cada 100 habitantes nos pone en línea con muchos de los países de Europa Occidental, España, Italia, Francia, Alemania, que se encuentran entre 50 a 55 dosis por cada 100 habitantes, lo que significa que la ciudad está pues, en rangos bastante importantes ya de vacunación, con el avance que se ha acelerado en las últimas semanas gracias al Programa Nacional de Vacunación, que nos ha permitido la oportunidad de incrementar la cobertura y la salud de las personas en la ciudad. Siguiente.
En este sentido, así va 60 y más años, 71% de avance en Álvaro Obregón para completar segunda dosis, 68% en Cuauhtémoc y 70% en Benito Juárez, con todavía día y medio de jornada de vacunación. Entonces estamos seguros que vamos a llegar a la cobertura total de los adultos mayores y tener cerca de 1.4 millones de adultos de 60 y más años ya con su esquema completo para el día de mañana. Siguiente. En adultos de 50 y más no ha habido avance esta semana porque, como ustedes saben, estamos vacunando segunda dosis de 60 y más años y primera dosis de 40 a 49, pero tenemos un 84% de avance en todos los grupos de alcaldías y más de 1 millón de personas vacunadas en este grupo de edad. Siguiente. Y el avance hasta las 10 de la mañana de 40 a 49 años ya es el 7% de la población de este grupo de edad, 101.276 vacunas, 50% avance en Coyoacán, 53% avance en Magdalena Contreras, 49% avance en Coajimalpa y 47% avance en Milpalta. A este ritmo es probable que lleguemos a unas coberturas como las que hemos visto para 60 y más años y 50 a 59, cercanas al 80 a 85% en cada alcaldía. Siguiente. Y bueno, esa es la parte estadística. Le paso la palabra a Cristina para que nos platique cada una de las alcaldías que estaremos vacunando la próxima semana. Gracias, muy buena tarde. Pues el Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México continúa en primera dosis para personas de 40 a 49 años y en Álvaro Obregón, Tlalpan y Tláhuac vamos a comenzar del miércoles 9 al domingo 13 de junio. Es importante que recuerden que va a ser a partir del miércoles 9. La población objetivo es de 40 a 49 años de edad. Aquí serán 281.980 personas de 40 a 49 años el objetivo. En Álvaro Obregón, 116.177. En Tlalpan, 106.584. En Tláhuac, 59.219. Estas personas serán vacunadas con la vacuna AstraZeneca, que como ya sabemos tiene un intervalo de aplicación para la segunda dosis de 8 a 12 semanas. Entonces, también, si podemos avanzar, por favor. Y en Miguel Hidalgo se vacunará también en los mismos días, del miércoles 9 al domingo 13 de junio. La población objetivo de 40 a 49 años es de 64.356. Estas personas de 40 a 49 años serán vacunadas con la vacuna Pfizer. Entonces, estos ya, como también lo saben, tiene un rango de aplicación para la segunda dosis de 21 a 41 días. ¿Ok? Avanzamos, por favor. Miguel Hidalgo ocuparemos 2 sedes, que será Campo Marte y la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. En Álvaro Obregón estaremos utilizando 3 sedes, Expo Santa Fe, Deportivo Plateros y Estadio Olímpico Universitario. En la alcaldía de Tlalpan, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, la Escuela Nacional Preparatoria número 5 de la UAM y el Centro de Estudios Navales de Ciencias de la Salud, el CENSIS de la Marina. En Tláhuac estaremos ocupando 2 sedes, que es Universidad Marista y la Unidad Habitacional El Vergel, para que lo puedan conocer también. Aquí presentamos el calendario de vacunación, que para las 4 alcaldías será el mismo. El día miércoles 9 de junio estaremos atendiendo a las personas cuyo apellido comienza con la letra A, B y C. El jueves 10 de junio, D, E, F, G. El viernes 11 de junio, H, I, J, K, L, M. El sábado 12 de junio, N, Ñ, O, P, Q, R. Y el domingo 13 de junio, S, T, V, W, X, Y y Z. Y como saben también los rezagados. Cada persona que ya está registrada en Mi Vacuna, como sabe, tendrá asignada una unidad vacunadora, un día y una hora de cita de vacunación. Las personas de estas alcaldías a partir del lunes comenzarán a recibir sus mensajes con su nombre, la sede de vacunación, el día de vacunación y el horario de vacunación. Como siempre, recordarles que si no les llega este SMS, pueden consultar también su cita en vacunación.cdmx.gov.mx o llamando a Locatel. Quisiera aclarar mucho que para el rango de los 40 años, las personas que tienen 39 años y que cumplen hasta el 31 de diciembre de 2021 ya serán
incluidos para que lo tomen en cuenta. Siguiente, por favor. ¿Cómo nos preparamos para recibir la vacuna? Pues hay que registrarse en mivacuna.salud.gov.mx con los datos o en Locatel al 55 56 58 11 11. En caso de no estar registrado, pueden asistir el día que les corresponda hacia la primera letra del apellido. Es muy importante. Identifica tu sede, día y hora en vacunación.cdmx.gov.mx. Hay que preparar los documentos personales para mostrarlos en la unidad vacunadora y al llegar, pues los servidores de la Nación y de la ciudad pedirán documentos para verificar la elegibilidad. Para ser vacunado es necesario cumplir las siguientes condiciones. Tener o saberse la CURP para agilizar el proceso, acreditar la edad llevando una identificación oficial o acta de nacimiento, acreditar la alcaldía identificada con la identificación oficial o un comprobante de domicilio a tu nombre o de un familiar directo. Si cuentas con cartilla nacional de salud, es muy importante llevarla para que se pueda también registrar la vacuna en esta. Siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí ya también mostrarles el nuevo comprobante que podrán descargar en mivacuna.salud.gov.mx, el cual cuenta con un QR que hará mucho más ágil el proceso. Si tienen ya la oportunidad de llevar su registro prellenado, bueno, pues eso agilizará mucho más el proceso. Hay que llenar datos personales como teléfono, correo electrónico, dirección de residencia e historial de padecimientos. Hay que mostrarlo cuando lleguemos a la unidad vacunadora para que sea tomado en cuenta. Siguiente. Creo que ya terminamos, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues como ven, hoy viernes son buenas noticias para la ciudad. Entramos a semáforo verde después de esta larga pandemia. Decirle a toda la ciudadanía que aún cuando entramos a semáforo verde, eso no quiere decir que bajemos la guardia, sobre todo a todas las personas que no han sido vacunadas con su segunda dosis o que ha pasado 15 días después de su dosis completa, como la CanSino, que es una sola dosis. Recuerden que estamos más protegidos al tener todo nuestro esquema completo y que pasen 15 días. Y a todos los que no han sido vacunados, pues hay que seguirse cuidando con todas las medidas sanitarias. No quiere decir al entrar al semáforo verde que podemos eliminar el cubrebocas o la sana distancia o las grandes comidas y cenas familiares. Siempre hay que tener todas las medidas de precaución, dado que la pandemia sigue en la ciudad y ha seguido bajando por distintos mecanismos que hemos logrado hacer conjuntamente ciudadanía y gobierno, tanto las pruebas, los medicamentos a las pruebas, obviamente la vacunación, las medidas de uso de cubrebocas y protección sanitaria, las empresas que están funcionando y que están cumpliendo con las medidas sanitarias y sobre todo el trabajo de la ciudadanía en esta colaboración. Entonces, no bajemos la guardia, estamos en verde, se abren nuevas actividades económicas, pero hay que ser cautelosos también. Y por eso esta apertura está siendo muy paulatina para evitar algún rebrote. De todas maneras, vamos a estar muy pendientes con las pruebas. Si tienen síntomas, por favor, váyanse a hacer una prueba para que se les pueda dar una atención personalizada. Pero aún así, pues es una muy buena noticia que siguen bajando hospitalizaciones, número de personas contagiadas y esto nos coloca en la ciudad pues en una situación completamente distinta de ir reduciendo. Pero, repito, no bajemos la guardia. Y la siguiente buena noticia es que la próxima semana se vacunan 4 alcaldías, es Miguel Hidalgo, todas son a partir del miércoles al domingo, para 40 a 49 años, es la alcaldía Miguel Hidalgo, con 2 sedes de vacunación, como explicó Cristina. También es la alcaldía Álvaro Obregón, de 40 a 49, la alcaldía de Tlalpan y la alcaldía de Tláhuac. Y recuerden que esta
estimaciones a partir del número de vacunas que se presentan y el número de población que tenemos justamente en estas alcaldías. Así que es una buena noticia también para estas alcaldías a partir del próximo miércoles. Y el lunes, dado que mañana ya no haríamos el anuncio, el lunes ya estaríamos dando también pues mayores detalles sobre la vacunación, y su mensaje SMS estaría llegando a partir del lunes también para evitar cualquier problema este fin de semana. Así que pues muchas felicidades a todos los habitantes de la ciudad. Vamos bien, pero hay que seguirnos cuidando. Iniciamos ronda de preguntas y respuestas. Eduardo Hernández del Universal. Hola doctora, buenos días, buenas ya tardes. Me gustaría preguntarle primero, al entrar el semáforo verde, pues el mensaje de que no todo se abrirá al 100% al principio. También preguntarle, con el semáforo verde ya nada será igual o no será igual que como estábamos antes de la pandemia. Ahora sí que no entendí muy bien tu pregunta, Eduardo. Y preguntarle si ya con el semáforo verde estaremos igual que antes de la pandemia o nada será igual. A ver, igual que la pandemia sigue en la ciudad. Tenemos menos número de enfermos en la ciudad, en el país y en el mundo entero. Tenemos menos número de enfermos y menos personas que se enferman gravemente gracias a distintas acciones, y entre otras, una muy importante es la vacunación. Y mientras siga el proceso de vacunación de manera como ha venido siguiendo, y por supuesto si se acelera más, que depende pues de las vacunas que lleguen al país y el esfuerzo que está haciendo el gobierno de México para ello, y las que se entreguen a la ciudad, pues va a ir todavía mejorando para poder llegar a una situación pues de normalidad en donde ya no usemos cubrebocas, por ejemplo, o podamos celebrar fiestas sin ningún problema. Entonces, por supuesto que lo que muestra este semáforo es que van reduciéndose todos los indicadores. Eso es lo que muestra el semáforo. Pero no quiere decir que ya debamos bajar la guardia. Perfecto. También me gustaría preguntarle a Eduardo Clark sobre el tema del semáforo. El 1 de junio se cumplió el año de que iniciamos el sistema de semáforo, que entramos a semáforo en el país. Un poquito antes. El primer día que nosotros salimos ya en semáforo fue justo en el cambio de mayo a junio, fue el último viernes de mayo, y los lineamientos técnicos del semáforo en su primera versión se emitieron el 15 de mayo para empezar a aplicar a partir del 22 de mayo. Entonces, si no me recuerdo, el 29 fue la primera vez que salimos en naranja, en rojo, perdón, en ese caso, y fuimos ya moviéndonos. Más bien, perdón, soy preciso. El 22 de mayo salimos en rojo, y el 29 de mayo fue la primera vez que aparecimos en naranja, que fue la segunda semana que estuvo vigente el semáforo epidemiológico. Perfecto, entonces podemos decir que desde el 22 de mayo estábamos en naranja. Sí. Diga, en rojo, perdón. En rojo, sí. Perfecto. Y por último, doctora, me gustaría preguntarle su opinión sobre la denuncia que hace el Info Ciudad de México, que refiere que tras el incidente de la línea 12, las instituciones han sido omisas en materia de transparencia al no mostrar apertura institucional, y la información pública que tienen es parcial y no responde a las necesidades de los ciudadanos que buscan conocer sobre este percance. También dice que si bien implementaron un micrositio que informa sobre las personas hospitalizadas y defunciones, no se encuentra publicado en formatos abiertos. Quisiera saber su opinión. Sí, todo va a ser transparente. Evidentemente ahorita hay un proceso de investigación y también de esta revisión técnica que está haciendo esta empresa internacional que todos conocen, pero estamos ya preparando pues un portal de transparencia para que todo ciudadano o ciudadana, habitante de la Ciudad de México, del país o del mundo, pueda tener acceso a toda la información de la línea 12. Y en este momento pues hay información que se va subiendo poco a poco, pero este portal va a estar totalmente abierto, ha sido la característica del gobierno de la ciudad y esta no va a ser la excepción. En este informe que hacen en el InfoDF, dice que también, hace notar que algunos informes están reservados desde 2017. ¿Por qué no se ha abierto esta información? Preguntarle
sobre Sí. esta pues transparencia. Se hizo en aquel momento, no fue en nuestra administración, se dio durante algunos años, pero no tengan la menor duda de que todo se va a hacer transparente, incluido el dictamen de esta empresa internacional, que será entregado en diferentes fases. Y desde su primera fase iba a haber toda la información que esté a disposición de la ciudadanía. Y vamos a hablar con el InfoDF también para saber exactamente a qué se está refiriendo y en qué temas. Perfecto, muchísimas gracias a todos, pasen buen día. Continuamos con Carlos Navarro del Heraldo. Buenos días a todas y todos. Me gustaría preguntarles, ¿cuál ha sido el diálogo con las personas, dueños, representantes de los bares, ya que, pues bueno, son los únicos que no han podido abrir en más de un año? ¿Cuáles son las conversaciones con ellos? ¿Qué les han expresado ante este panorama que vive la Ciudad de México? Sí, Pepe. Recuerden que ellos están en el programa de Reabre, que pueden estar abiertos bajo las condiciones de un restaurante. Pero si nos puedes platicar, Pepe, de las pláticas que han tenido con ellos. Sí, la verdad, ha habido un diálogo como muy abierto con ellos. Ellos, por supuesto, entienden los factores de riesgo, ¿no?, de un espacio cerrado y con aglomeraciones, y así también lo ha mostrado toda la evidencia en el mundo. Lo primero, como mencionaba la jefa de gobierno, pues es retomar el programa de Reabre que les permite operar como restaurantes, ¿no? Incluyendo, por supuesto, venta de alcohol, y que esa ha sido pues un aliciente importante para este sector. Hay, si recuerdo bien, entre 4 y 5 mil registros, ¿no?, en este programa, lo cual pues te indica que ha sido un programa exitoso. Y como mencionaba, tenemos que mover este diálogo hacia digamos, como una etapa siguiente, que si la tendencia de caída se mantiene, si por supuesto la cobertura de vacunación, como va hasta ahora, pues impacta a una proporción importante de adultos en la ciudad, pues como en muchas otras ciudades del mundo, pues podemos pensar en retomar actividades de este sector con algunas medidas que garanticen pues reducción de riesgos, ¿no? Y ya lo anunciaremos aquí en la conferencia en su momento. Me gustaría preguntarles, ¿qué representa para la ciudad en materia económica el avance al semáforo verde? Pues es importante, dado que se abren más actividades económicas, pues por supuesto que esto genera mayor actividad económica y lo más importante para nosotros, que es la recuperación del empleo. Y para la ciudadanía, obviamente. ¿Tienen algún análisis de lo que podría representar en el tema de derrama económica? No lo tenemos en este momento, pero por supuesto hacemos la estimación. Tenemos un trabajo que tiene que ver con el programa de reactivación económica de la ciudad, en donde ahí se establece, de acuerdo a la disminución de hospitalizaciones y el incremento de actividades, cómo va recuperándose el empleo. Y lo podemos presentar hacia la próxima semana. Muchas gracias. Sobre el tema de vacunación, vemos que ya en todas las alcaldías al menos hay 2 sedes de vacunación. ¿Esto ya lo implementan para que no se vuelva a repetir lo que se dio esta semana, o cuál fue el esquema para implementar mínimo 2 por alcaldía? Es el número de habitantes de esta edad. Por ejemplo, en el caso de Miguel Hidalgo, aunque son 2 sedes de vacunación, es mucho mayor la población de 60 y más que de 40 a 49. En el caso de Tláhuac o de Tlalpan es mayor esta población, depende de cada una de las alcaldías. Pero por supuesto estamos generando las condiciones para que la vacunación se haga con el mejor servicio posible a la ciudadanía. Muchas gracias. Y ya por último, en los últimos días nos habían comentado en el informe de la UNA sobre el tema del metro, que como parte de las medidas de reparación del daño a las víctimas se le estaba apoyando con vivienda. Mi duda es en este caso si son créditos o qué tipo de esquema es el que se le está dando, si es la casa a dársela a manos llenas, por así decir, o cuál es el esquema que se les está dando en el tema de vivienda. Sí, en el caso de las 26 familias que lamentablemente perdió la vida alguna persona, es una vivienda del INVI o mejoramiento de vivienda, de acuerdo cuando ellos lo planteen, y es a fondo perdido. Ok, Es decir, vale. es Muchísimas una gracias, donación. buen día a todos. Continuamos con Kevin Ramírez de Es Cuanto.
Hola, doctora. Buena tarde, buena tarde a todos los presentes. Doctor, me gustaría preguntarle en el tema del semáforo verde. Habían mencionado hace algún tiempo que la totalidad de los trabajadores de la Ciudad de México, dependencias, alcaldías, regresarían escalonadamente y a partir de este semáforo verde. ¿Nos puede comentar cómo va este regreso de los trabajadores de este sector gubernamental, doctora? Sí, todavía no está planteado el regreso, no está determinada la fecha. En las siguientes semanas vamos a ver algunas actividades que aún permanecen con un nivel de servicio menor. Vamos a informar cómo van aumentando, pero aún no está la fecha para el regreso de las y los trabajadores del gobierno de la ciudad. Y esto es importante, repito, porque hay que ser cautos. El hecho de que estemos en semáforo verde, pues obviamente abre más actividades y hay que darle seguimiento epidemiológico, porque esto no impide que en algún momento pudiera llegar a aumentar la pandemia. Entonces, lo que queremos es hacerlo de manera cauta para que no haya ningún problema y que podamos tomar las medidas sin necesidad de estar disminuyendo ninguna actividad económica. Esto podría ser en los próximos meses, doctora, porque la población menciona que, conforme a la reactivación en este semáforo verde, también se puede prever que se vayan aumentando los trámites burocráticos, ¿verdad? Sí, recuerden que también tenemos toda la ventanilla digital que se ha ido abriendo, que era parte de un programa de gobierno, pero que se ha ido abriendo también por la pandemia durante todo este tiempo, de tal manera que hay muchísimos trámites que ya se pueden hacer de manera digital, inclusive, por ejemplo, la licencia de manejo. Entonces, hay algunos que sí requieren ser presenciales y la mayoría de estas ventanillas ya están abiertas. Muy bien, doctora, y preguntarle en este caso al director de la DIP, había mencionado que están trabajando en algunas estrategias para que los antros y bares y eventos sociales puedan regresar, como lo comentó, que es el único sector que no va a abrir en estas semanas. ¿Nos puede detallar un poquito sobre estos esquemas que están trabajando y si podían incluir cierta campaña informativa para los jóvenes que, al ver el anuncio de un próximo reapertura de antros y bares puedan ir masivamente a estos lugares y, relajar un poquito las medidas sanitarias? ¿Me puede comentar y detallar un poquito más sobre estas estrategias, por favor? Sí, Kevin. Si nos das oportunidad, justamente lo que queremos es hacer un anuncio específico sobre el tema y, por supuesto, sujeto a que se mantenga la tendencia como hasta ahora en ingresos y contagios, pero tampoco estamos inventando el café con leche, ¿no? Hay varias ciudades que han empezado a experimentar, se me vienen a la cabeza Barcelona, Liverpool, ¿no? Sobre todo en este tipo de actividades que implican mayor riesgo y habiendo disponibilidad, por supuesto, de pruebas o en su caso vacunas, pues lo que hacen es justamente permitir ingreso a personas que representen un bajísimo riesgo de contagio, ¿no? Entonces, si nos das chance, pues lo anunciaríamos, si no la siguiente, en las siguientes semanas, y ya daríamos detalles, pero básicamente es garantizar que quienes están en un espacio cerrado, aun cuando mantengan, por supuesto, estrategias de cuidado, pues tengamos garantías de que no son, de que están o vacunados o no son portadores, ¿no? Pero lo anunciamos próximamente. Muy bien, muchas gracias. Y para la doctora, y por último, jefe de gobierno, en este regreso a clases, el personal de apoyo y asistencia a la educación de la sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación comentó que se niegan a regresar a trabajar en las escuelas públicas de la Ciudad de México, aunque ya fueron vacunados. Y en su complicidad de su líder, Felipe Antúñez, este sector es muy importante, ya que ocupa la limpieza de las escuelas principalmente. Y los padres, inclusive también los que organizan también los tequios, también están comentando que ese es un mal tema. Esta sección, a su consideración, doctora, ¿está en contra de la integridad de los niños y alumnos de las escuelas? ¿O qué información tiene o puedo opinar al respecto, doctora? Pues tiene que ir siendo poco a poco. Esa es mi opinión. Por eso se hizo una apertura voluntaria.
La Secretaría de Educación Pública, la Autoridad Educativa Federal está en comunicación con distintos maestros y maestras y también con el sindicato o la coordinadora, y evidentemente pues tiene que ir haciéndose no de manera obligatoria, sino voluntaria y en comunicación con las distintas comunidades. Lo que sabemos es que hay comunidades que han decidido no regresar y hay muchas comunidades que sí han decidido regresar. Entonces ahí pues nada más decir que siempre tiene que estar abierta la puerta del diálogo y finalmente la importancia que tiene tanto para los maestros de la Ciudad de México como para las niñas, niños, los familiares, las familias completas, pues de que se vaya retomando las actividades presenciales de educación. ¿Usted podría, doctora, en su postura de jefa de gobierno, exhortar a esta sección a ser un poco más solidarios y regresar a estas escuelas a partir del 7 de junio, rectificando nuevamente que en materia de limpia es muy importante en estas escuelas? Sí, que haya comunicación, que haya diálogo y que así como hemos puesto siempre por delante el derecho a la salud y la salud de todos los habitantes, es importante también el derecho a la educación. Y poco a poco se va a ir atendiendo, estoy convencida de ello. Perfecto, sería todo. Muchas gracias a todos los presentes y conectados. Gracias. Última pregunta, Sara Pantoja, de Proceso. Doctora, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a Clark, Pepe, buenos días. Doctora, finalmente llegamos a semáforo verde después de un año de enfrentar lo que podría ser la situación más difícil en su administración. Quiero preguntarle, en un ejercicio de autoanálisis, ¿qué habría hecho mejor su gobierno? ¿Qué cambiaría? ¿Qué ya no repetiría? Que es muy difícil hacer una evaluación de este tipo. Lo que sí podemos y estamos convencidos es que hemos puesto todo nuestro esfuerzo, dedicación, conocimiento, asesoría de parte de los expertos, al conocimiento científico, al servicio de la ciudadanía, que no hemos parado día con día para que siempre haya habido una cama de hospital, que se haya atendido las pruebas, que se hayan buscado distintos mecanismos para la utilización de medicamentos y pues siempre agradecer la coordinación que hemos tenido con todo el Gobierno de México y todas las instituciones de salud, la Secretaría de Salud, la SINSAE, la SEDENA, la Marina, el ISSSTE, el IMSS. Hemos estado colaborando ya pues prácticamente desde hace un año, 4 meses en esta evaluación y ha habido una entrega muy grande de nuestra parte y la va a seguir habiendo, no solamente por responsabilidad pública, sino por convicción. Doctora, hubo críticas en el sentido, por ejemplo, de que el gobierno tardó un poco en aplicar pruebas masivas. ¿Usted estaría de acuerdo con esta aseveración? Recuerden que cuando se dio la oportunidad a nivel mundial de que hubiera pruebas de antígeno que se hacen más rápido, entonces fue que se tuvo la oportunidad de ir ampliando el número de pruebas. En la Ciudad de México, cuando solamente había pruebas PCR, pues dependía también de la capacidad instalada, que nosotros ampliamos con los institutos nacionales de salud, llegamos a tener 5,500 pruebas PCR diarias, y después este incremento que llegó prácticamente a casi 25,000 pruebas diarias, pues tuvo que ver con la oportunidad internacional de tener acceso a las pruebas de antígeno. Entonces, la ciudad ha sido de las entidades de la República que más pruebas hizo, pero no solamente es la realización de pruebas gratuitas y después la incorporación de las farmacias privadas, sino el seguimiento médico que se le dio a cada una de las personas positivas, lo que ya se presentó en algún momento, que es este kit de medicamentos que se trabajó con el Instituto Mexicano del Seguro Social y que se sigue aplicando a todas las personas positivas que van a un kiosco o a un centro de salud, el seguimiento personalizado y al mismo tiempo pues la información, la comunicación y la colaboración de la ciudadanía, que sin ello pues no hubiéramos podido lograr esta disminución importante. Entonces, ¿se puede decir que usted haría, o sea, si regresáramos el tiempo hace 1 año y 4 meses, usted seguiría los mismos pasos, su gobierno seguiría los mismos pasos, o qué cambiaría? Lo refrescaría de esta manera, Sara. Desde el primer momento estuvimos dedicados a atender el tema de la pandemia, en una manera coordinada con el Gobierno de México y buscando siempre las mejores salidas para los habitantes de la ciudad, siempre. En eso
pueden tener la certeza, y no solamente lo hacemos porque es, repito, responsabilidad pública de cualquier servidor, sino por convicción. Y buscamos siempre la mejor asesoría y coordinación para poder atender a la ciudadanía respecto al COVID-19. Entonces, se aplicaron distintos mecanismos. Se presentó un informe en septiembre del año pasado sobre lo que se había hecho de COVID, lo estamos completando para que de septiembre a la fecha se pueda ver todo lo que se hizo, incluido toda la campaña de vacunación que se ha seguido en la ciudad. Entonces, y eso lo sabe la ciudadanía y ha estado atento, y la campaña informativa que hemos hecho de diferentes maneras. Es algo que se presentó en el mundo, distintos países lo han atendido de distintas formas, pero en este caso lo que pueden tener la certeza es de que siempre estuvimos atentos en cualquier momento a cualquier situación que se nos pudiera presentar, inclusive en el incremento de hospitalizaciones que tuvimos en enero. Personalmente estuvimos en el C5 junto con las distintas instituciones atendiendo el número de ambulancias, etcétera, etcétera. Gracias, doctora. También por la parte de la vacunación, no sé si anda por ahí la doctora Oliva, ya no escuché si estaba por ahí. Gracias. Doctora, buen día. Buen día. Preguntarle si ya terminaron de vacunar a los adultos mayores de 60 años y más que están postrados, o cuántos faltan por atender en estas brigadas, y saber si han tenido peticiones de vacunar a personas en esta misma situación, o sea, que estén postrados en casa, pero de los grupos de 50, 40 y embarazadas. Sí, todavía no terminamos, seguimos avanzando, pero ya llevamos en más de 28,000 adultos mayores postrados y en asilos ya vacunados, pero sigue habiendo, y estamos también atendiendo las segundas dosis por los periodos de tiempo. Sí hay peticiones de postrados, pero son menores, porque en general los adultos mayores postrados son de 60 y más años. Entonces, si hay un adulto postrado en el rango de edad que se está vacunando, se atiende, pero la mayoría son de 60 y más. ¿Se puede hablar de decenas, doctora, o centenas en estos rangos? No, de decenas. Son muy pocos en realidad. Y de los adultos mayores postrados, ¿cuántos les faltan todavía? En un aproximado. En un aproximado nos faltan todavía segundas dosis de estos 28,000, un poco cerca de la mitad de segunda dosis. ¿Y de primera dosis, doctora? Porque todavía hay casos que no reciben primera dosis. Sí, pero de primera dosis nos faltan pocos. Yo creo que ya no son más de 1,000 adultos postrados. Y eso, como ustedes saben, es una logística más lenta, pero hemos seguido avanzando. Conforme avanza la vacunación en macrounidades vacunadoras, nosotros salimos todos los días a través de las brigadas de salud en tu casa a vacunar. Muchas gracias, doctora Oliva. Doctora Sheinbaum, si me permite cambiar rapidísimo de tema. Ayer la Fiscalía General de Justicia identificó al menos 4 focos rojos en donde podría haber coacción del voto o violencia el próximo domingo. Los menciono rapidísimo: la zona alta de Magdalena Contreras, los límites entre Álvaro Obregón y Coajimalpa, la zona de Culhuacanes en Coyoacán y Cuautepec en Gustavo Madero. Quiero preguntarle si ya identificados estos puntos, ustedes van a poner mayor atención en el operativo que ya anunció con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar que haya violencia en estos puntos específicos. Doctora Sheinbaum, por favor. Como lo informamos ayer, hay un despliegue en toda la ciudad de un número muy importante de policías, y la Fiscalía General de Justicia va a estar atenta y en comunicación por la policía por si se requiere alguna situación, y como bien explicó ayer el subsecretario de Operación Policial, en caso de que haya una riña o algo, pues tendrían que entrar como normalmente entran, independientemente de que sea una situación electoral o no. Pero consideramos que las elecciones se van a realizar en paz, pero es importante este despliegue policial y este centro de mando que va a estar a cargo del secretario de Gobierno. Entonces, ¿no habrá una presencia enfocada en estas zonas que le menciono? Si la Fiscalía lo solicita en particular, habría una presencia especial. Hasta ahora
no se ha notificado de esta manera. Y también sabemos que Guardia Nacional está vigilando en distintas zonas de la ciudad. Ok. Doctora, y si me permite rapidísimo, el próximo lunes inicia la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a la Ciudad de México. Saber si por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana habrá algún operativo especial que, no sé, supongo, colabore con Guardia Nacional, Sedena, Marina, quien vaya a llevar la seguridad de esta visita. Sí, es sobre todo, más que la propia seguridad, que está a cargo del Gobierno de México, vialidades y algunas otras acciones, y ahí están en contacto pues con el Gobierno de México para cualquier cosa que requieran de la policía. ¿No le han solicitado algún número determinado de elementos de tránsito para...? Sí, para... y no lo tengo en este momento, pero con gusto te lo informamos. Ok, se lo voy a agradecer mucho. Que tengan buena tarde todos. Gracias. Concluimos con la conferencia. Muchas Síganse gracias. cuidando a todos. Buen día.